Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy buenas tardes, mi querida Esperancita. Muy buenas tardes, gentil auditorio. Pues como ya oyeron, hay que mocharse con la feria porque esta estación depende de ustedes. Así que, por favor, sean generosos y que digan, no, hombre, los radioescuchas del Padre Jorge son muy buena onda, se mochan con miles de dólares. Ya con lo que se ajusta en este programa ya lo hicimos. Así que, por favor, sean generosos. Mi querida Esperancita, ¿qué santo estamos celebrando el día de hoy? Hoy estamos celebrando a San Ramón nonato o no nacido, padre, ¿sí? Cuéntame, si no nació, entonces ¿para qué lo celebramos? Pues yo la última razón que tuve fue que su mamá se murió y después él nació. Mira tú, se murió su mamá y se 5 murió años su... después nació él. Sí, esa fue la información que yo pude obtener, padre, que su mamá murió y después se dieron cuenta que estaba embarazada y le hicieron cesárea a la mamá y después él murió. Pero fue un gran predicador, un gran, ¿qué fue la palabra? Se me fue. Ayúdeme. Bueno, fíjate que sí, efectivamente la mamá murió y entonces se dieron cuenta que el bebé en el vientre materno estaba vivo, entonces le hicieron cesárea, lo rescataron y por eso se le llamó Ramón no nacido, Ramón nonato. Así que hoy estamos celebrando los Ramones, entre ellos a nuestro muy querido obispo de auxiliar de San Diego, que fue un padre maravilloso aquí en la diócesis, Ramón Bejarano, que cuando compartíamos ahí el auditorio para la Virgen de Guadalupe, la peregrinación, echábamos un relajo porque decía, él es el padre Ramón, viene a dar su bendición. Ok, no hombre, echábamos un relajo ahí en el auditorio. Bueno, Ramón Nonato, él ingresó muy joven nació en España en el año 1204 y ingresó con los mercedarios. Fíjate que los mercedarios tenían una labor muy importante y la siguen teniendo hoy en día, que es ofrecerse por los prisioneros, por los rehenes y demás. Orar por ellos, ayudarlos. Entonces, en aquel entonces, en tiempo de las cruzadas y del dominio de los moros en España, estuvieron 500 años los musulmanes en España, los moros. Entonces, se llevaban gente prisionera a Arabia, a otros países. Y entonces los mercedarios tenían como misión reunir dinero para pagar rescates para los que se llevaban como prisioneros y esclavos. Allá en Toledo, España, en la Catedral de Toledo, afuera de la catedral hay un montón de cadenas que se las trajeron de cuando vencieron a los moros y eran las cadenas con que tenían presos a los rehenes. Están ahí colgadas afuera de la Catedral de Toledo. Bueno, Toledo en aquel entonces era la capital de España. Y pues él, Ramón Nonato, fue encargado a ir precisamente a rescatar a los prisioneros con una cantidad enorme de dinero con la cual ayudó a la liberación de muchos rehenes. Y cuando se le acabó el dinero, pues él mismo se ofreció a cambio de que soltaran a otros rehenes. Y durante ese tiempo lo estuvieron torturando. Él no dejó de predicar y como en la religión musulmana está prohibido hablar de Dios y de la religión católica, entonces muchos de los musulmanes que lo oían también se convertían a la fe católica. Entonces, para evitar eso, le perforaron los labios y le pusieron un candado para que no hablara. Solamente le quitaban el candado para que comiera. Finalmente fue rescatado y en compensación el Papa Gregorio le concedió hacerlo cardenal, pero él no vivió con los lujos de príncipe de la iglesia, sino que seguía viviendo como un pobre mercedario. Y murió a la edad de 34 años, en el año 1236. Así que esta es la historia
de San Ramón Nonato, que por cierto se encomiendan las madres embarazadas para que su niño nazca bien. También le llevan un candado cerrado para que les ayude a evitar los chismes y calumnias y demás. Bueno, pues esa es la historia de San Ramón Nonato. Oye, oíste que murió Mikhail Gorbachev ayer, ¿verdad? No, padre. Bueno, pues ahora te lo digo. Mikhail Gorbachev falleció el día de ayer. Y sí sabes quién es Mikhail Gorbachev, ¿verdad? Fue de Rusia, el presidente de Rusia. Fue el último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, el que generó la perestroika, es decir, el cambio, la transformación, y que quitó a la Unión Soviética propiamente. Hizo ese acercamiento con Occidente y pues fue un hombre de 2 siglos, tanto del siglo pasado como de este siglo. Sin él no se podría entender muchas de las cosas. Él dio término a la Guerra Fría. En el año de 2019, en una entrevista, advirtió a Estados Unidos de que cuidara de no entrar en una guerra caliente con Rusia, lo cual no escucharon y se está dando esa guerra caliente, no una guerra fría. Y es tremendo cómo cambian las cosas. Mikhail Gorbachev es de origen español. Su abuelo, Miguel Gorbacho, emigró a Rusia y cambia el nombre de Gorbacho por Gorbachev. Es como mis ancestros que fueron a Rusia y cambian el apellido de Román por Romanov, de los cuales, sí, en serio, los cuales eran mis parientes, el último zar Romanov, que fueron desterrados por la revolución bolchevique y asesinados en Siberia, los Romanov. Bueno, pues Mikhail Gorbachev ganó el Premio Nobel de la Paz precisamente por buscar el fin de la Guerra Fría y por establecer la paz en el mundo y abrir Rusia al occidente. Hizo grandes cambios muy positivos. Así que es uno de los grandes hombres de la historia, Mikhail Gorbachev. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, mi querida amiga, ya estás informada. ¿Y ya leíste el Evangelio de hoy? ¿O ya fuiste a misa? No. Sí, padre, ya lo leímos. No, ya fui a misa, a las 8 de la mañana. ¡Qué bonito! Muy buena muchachita. ¿A qué hora fuiste? A las 8 de la mañana, padre. Ah, bueno. Es una hora de todavía, sí, porque eso de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, esa hora Dios todavía no se ha levantado. No, ahí en Livingston, en el nuevo templo, ¿verdad? El nuevo santuario diocesano, ahí acudimos nosotros a la Santa Misa. Muy bien. ¿Te acuerdas de qué se trató el Evangelio? El Evangelio, pues que la suegra de Pedro andaba enferma, padre, y Jesús le quitó la fiebre y se levantó y se puso a servir. Sí, porque no había quien más sirviera, entonces dijo, órale, póngase a servir. Ella fue una buena servidora, así como los de Unidos por Cristo y María, que juntan, que nos ayudan a colaborar en estos días. Y gracias a todos los servidores, pues también tenemos nosotros la gente que Dios ha hecho maravillas en ellos, pues también se levantan a servir a Dios a través de la Radio Católica. Pues y nos ayudan. Órale, póngase a servir. Sí, el Evangelio narra precisamente de que saliendo de la sinagoga de Cafarnaún, Jesús fue a la casa de Pedro, se encontraba enferma la suegra, y entonces Jesús la curó. Es por eso que Pedro lo negó 3 veces. Yo sé. No, pero luego le llevaban enfermos y Jesús les imponía las manos y los curaba. Entre ellos había algunos endemoniados a los cuales que decían, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, pero Jesús les ordenaba que callaran porque no quería que revelaran que él era el Mesías. Después, al amanecer, se iba a ir a otro lado, pero la gente decía, no te vayas, quédate con nosotros, pues ¿para qué te vas? Dice, es que hay otros pueblos a donde debo de predicar la buena nueva.
o sea, es la misión de evangelización. Pero, y precisamente haciendo referencia a lo que decías, el ser curado debe de ayudarnos a servir. Y podríamos pedirle al Señor que nos cure de nuestras flojeras, de nuestros rencores, de todas esas actitudes que tenemos que nos impiden ponernos al servicio de los demás y al servicio de Dios. Mi asistente fue precisamente al hospital hoy a una revisión y la trataron como basura, realmente, o sea, eran muy rudos y demás, cuando que es alguien que debe de servir y hacer sentir bien a los que van, hacerlos, le están sirviendo, deben de hacerlo con honor, con respeto, con caridad. Entonces yo creo que es algo muy importante, el saber servir con caridad, con amor, no hacerlo por obligación. Cuando lo haces de mal humor o lo haces groseramente, estás dando un mal testimonio y estás haciendo un mal servicio. No sé si te ha tocado que vas a un restaurante o a una tienda y te tratan muy bien y te hacen sentirte una reina. Te dan ganas de regresar aunque la comida sea fea, pero por el trato que te dieron, como que se antoja regresar. Y cuando te tratan como un amigo que invitó a otro y dice, oye, te voy a llevar a un restaurante donde te van a hacer sentir como en casa. Ay, ¿a poco? Sí, en serio. Te hacen sentir como en casa. Entonces llega al restaurante y está una señora ahí con tubos en la cabeza, con cremas en la cara, con bata y con pantuflas, que dice, ¿qué horas son esas de llegar? Y traes a tus amigotes, ¿verdad? Ay, y ni siquiera me avisas. Ándale, pásale, a ver qué les doy de tragar. Si ya ves, te dije que te iban a hacer sentir como en casa. No, pues ahí no regresas, a menos de que seas un masoquista, ¿no? Pero se trata de a todas las personas, trátalas como Jesús nos pide. Nunca le hagas a nadie lo que no quieras que otros te hagan a ti. Y trata a los demás como quieres que los demás te traten a ti. Si sigues esa regla de oro, estarás viviendo de acuerdo a la ley de Dios. ¿No crees? Sí, claro que sí. Con la vara que midas serás medido, ¿verdad, padre? Sí. Pero trátame con cariño, Esperancita. Claro, padre, usted aquí siempre es bienvenido, ya sabe. Usted aquí es Bueno, el, sí, usted, esta hora toda es suya, padre. Toda esta hora es para usted. bueno, pero Aquí nada es más que lo decía por si se te había olvidado, ¿ok? no Bueno, para nada. No, pero también ahí como les dijo Jesús a sus apóstoles, a sus personas que él tenía que ir a otros lugares, pues así está la radio católica. La radio católica no quiere quedarse nomás aquí en el área. Queremos extendernos a través de las plataformas, queremos extendernos a través de la internet, queremos llegar a otras ciudades, así como decía Jesús, también nosotros queremos llegar con más personas. Y Jesús no así se que vamos quedó, con la feria sí, para que se pueda ampliar sí, la transmisión para la que llegue el transmisión. mensaje y para que a más suegras se alivien, ¿verdad? No, hombre, porque va a haber más que nieguen a Cristo, no la mueles. A No, ver, vamos padre, a las preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, inquietud, queja o qué sé yo? claro que sí, Échatela. padre, tenemos dos. Pero antes, déjeme aclararle. Si no hay suegra, no hay marido. Porque gracias a la suegra hay marido y hay esposa, ¿eh? Y esta es como la mujer que le reclama a su marido, oye, ahorita que estabas con tus amigotes, oí que estaban hablando mal de las suegras. Ay, mi vida, por favor, no te preocupes, no estaba hablando mal de tu suegra, sino de la mía. Ay, bendito sea Dios, qué malvado. Muy bien, padre. Las suegras deben de tratarse con mucho respeto, O porque ellas como, son, o, son la o como segunda el que mamá. le decía a su mujer, oye, vamos a poner un negocio entre tu mamá, tú y yo. Sí. ¿Y por qué? Mira, si nos va bien, friego yo, friegas tú y friega tu madre. Sí. Ajá. Sí, sí, padre, es cierto, pero hay que tratarlas con cariño porque ellas son parte esencial de la familia. Sí, si no le dices, ponemos negocio, ¿eh? Ponemos Ponemos negocio. negocio. Nada de eso, padre. Ujú, No, hay que ser muy, dice usted, tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Tenemos una pregunta, padre. ujú. Nos dice que hay una pareja que vivieron juntos por mucho tiempo sin casarse. Obviamente eran católicos que siempre viven ahí, pero un día se les ocurrió irse a otra denominación y allá se casaron. La pregunta es, ¿ellos siguen viviendo en pecado? Sí, porque
no se reconoce el matrimonio, que no es por la iglesia única que fundó Cristo, la única, por lo tanto, sea exigente. No se conforme con menos, se exija siempre la auténtica, la original, la única, fundada por Cristo. Diga no a la piratería, come frutas y verduras. Bueno, entonces realmente si no están casados por la Iglesia Católica, pues no se reconoce ese matrimonio. Así que lo que se puede hacer es de que vayan a su parroquia y que consulten con el párroco y que digan, además siendo ellos católicos, no sé por qué andan enchinchando en otros lados, ¿verdad? Entonces, si son católicos, pues que se acerquen a la Iglesia Católica, hablen con el señor cura o con el vicario, y él podrá ayudarles para convalidar su matrimonio por la Iglesia Católica. Muy bien, pero yo creo que no, porque ya se fueron, padre, y ellos ya viven felizmente casados en otra, felizmente pecando en otra. Oiga, padre, y si fuera al revés, si están casados en la católica y se van a otra, siguen siendo casados, ¿sí? Sí. Siempre. Ujú. Muy Sí. bien, padre. O sea, estos ya se fueron a enchinchar a otro lado y ya están en la otra religión. Sí. Pues entonces, ¿para qué preguntan? Les vale sorbete. Bueno, pues tal vez no son ellos los que preguntan, es alguien más, padre. Tal vez es alguien más de la familia, ya ve que la familia se involucra a veces en las situaciones maritales, y si alguien de su familia que le causó curiosidad saber si están casados o no, pues fue el que hizo la pregunta. Pues están militando en otra religión, que vivan muy felices allá. Sí. Ojalá que realmente ahí sepan Eternamente. encontrar el amor de Dios y sepan ser fieles a Cristo. ¿Ok? Eternamente pecando, ¿verdad, padre? Bueno, la segunda pregunta es, un pastor que formó 10 diferentes iglesias y ¿Pastor ahora protestante o pastor sea, pastor de protestante, otra, pues una pastor de otra persona, bueno, religión? vamos a ponerle una persona que ahora es pastor y fundó 10 diferentes denominaciones de iglesia y de repente siente como que se arrepiente, ¿encontrará perdón? Dios lo Bueno, perdonará. si era un pastor de otra religión y fundó 10 iglesias, pues una de dos, digo, no sé de qué manera juzgar, no me toca juzgar. Si lo hizo como un buen negocio para recaudar más, para enriquecerse, que de hecho hay pastores que lo hacen así, en algunas religiones que usan la religión como una forma lucrativa, entonces pues estaría actuando realmente bajo el pecado de simonía, que es utilizar la religión para hacer negocio, y hay muchos que lo hacen en otras religiones. Pero si lo hizo por un gran amor pastoral, porque él estaba convencido de su fe y porque quería evangelizar y porque quería servir creando diferentes religiones, creando diferentes iglesias, qué bonito. Ahora, si él está arrepentido es porque toma en cuenta de que actuó mal, y ciertamente un corazón contrito y arrepentido Dios no lo rechaza. Y si él está arrepentido y forma ya se ha acercado a la Iglesia Católica, qué bonito. Es bienvenido, y ciertamente todo mundo que se arrepiente alcanza el perdón de Dios. Dios no rechaza a nadie. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y que viva. Y que ojalá que ese celo pastoral que tuvo para fundar 10 iglesias, ojalá que haya sido con el fin de difundir la palabra de Dios. Ahora que me imagino que se está preguntando es porque ha pasado a formar parte de la Iglesia Católica. Entonces, qué bueno que se acerque, que sea admitido en la fe católica, y que ciertamente no hay pecado que no se pueda perdonar cuando realmente hay un verdadero arrepentimiento. Ahora, entendamos bien esto. Cristo fundó una sola iglesia, que es una santa, católica, apostólica y romana. La fundó nombrando a Pedro con ese nombre. Antes se llamaba Simón. Le dijo, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te doy las llaves del reino. Lo que ates en la tierra, atado será en el cielo. Lo que desates en la tierra, desatado será en el cielo.
Cristo funda su iglesia nombrando a Pedro como jefe de la iglesia y los apóstoles lo reconocen como tal. En la última cena, Jesús nombra a esos apóstoles que preparó durante 3 años, los nombra sacerdotes en la consagración del pan y del vino. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Después de su resurrección, sopla sobre ellos, les dice, reciban el Espíritu Santo, les doy el poder para perdonar pecados. Los pecados que perdonen la tierra, perdonados serán en el cielo. Los que no perdonen, quedan sin perdonar. Y antes de ascender a los cielos, dice, vayan hasta los confines de la tierra, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y sea bautizado se salvará. El que se resista a creer se pone en camino de condenación. Bueno, entonces esta iglesia que Cristo fundó es la única iglesia. Pero por quítame estas pajas siempre empieza gente que empieza a jalar agua para su molino, y empiezan las herejías de que Cristo es solamente hombre y que es o que solamente es Dios y que es de apariencia humana, y empiezan un montón de herejías y la iglesia tiene que definir de que Cristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Surgen otras herejías como en la que cayó Agustín antes de ser santo, que es el maniqueísmo, que se consideraba que el mundo había sido hecho no por Dios, sino por el demonio, y taruga de media. Pero empezaron las separaciones allá en el año 1050 con la separación de la iglesia ortodoxa, pero esto más que nada era cuestión política de competencia entre Constantinopla y Roma, y se utilizó como pretexto el hecho de que si María era la madre de Cristo o María era la madre de Dios. Luego vinieron otra serie de separaciones posteriormente, entre ellas Martín Lutero, que ignorantemente consideraba que la iglesia estaba vendiendo indulgencias cuando no era así, sino que la iglesia confería o garantizaba o regalaba indulgencias a quienes de alguna forma generosa estaban ayudando a la construcción de la Basílica de San Pedro. Viene la separación de Martín Lutero, hace su religión muy parecida a la católica, pero hace algunos cambios, algunos muy positivos que hay que reconocerlo, como es la traducción de la Biblia al lenguaje vulgar, la Vulgata, como muchas otras cosas más que con el tiempo el Concilio Vaticano II reconocería, como es la celebración en la lengua vernácula y no en el latín, etc. Posteriormente, Enrique VIII se separó con la Iglesia de Inglaterra y se nombró a sí mismo el jefe de la Iglesia. Y han surgido otras iglesias o otras sectas espontáneas surgidas por un fundador como sería Carlos Russell, que es el fundador de los Testigos de Jehová, como sería Joseph Smith, el fundador de los mormones, como serían tantos otros que han creado sus propias religiones y crean confusión. Pero no quiere decir que otras religiones están condenadas a irse al infierno, demás, no. De hecho, hay una actitud ecuménica, es más lo que nos une que lo que nos pueda separar. Y la Iglesia Católica trabaja con nuestros hermanos separados, a quienes queremos mucho, a quienes respetamos y a quienes amamos, y oramos junto con ellos, trabajamos junto con ellos y nos respetamos mutuamente. Hay algunos que son enemigos de la Iglesia y que ofenden nuestras tradiciones, nuestros santos, nuestros sacerdotes, nuestras imágenes y hasta la Virgen María. Entonces realmente ellos son enemigos de la Iglesia. Pero normalmente colaboramos y trabajamos juntos con nuestros hermanos separados. Aquí en Mammoth Lakes tenemos la costumbre de reunirnos los diferentes ministros de diferentes religiones y vemos cómo colaborar juntos, cómo atender el hospital a los enfermos, cómo atender o cómo reaccionar ante los indigentes, etcétera. Estamos
colaborando, rezamos juntos y participamos juntos de una forma muy bonita. Así que no los vemos como enemigos, ¿ok? Muy bien, padre. Pues parece que esta persona todavía no se ha decidido, nomás está pensando si algún día se regresara, Dios lo perdonara. Pero todavía está donde mismo. Tal vez si se muere ahí, pues quién sabe sin arrepentirse. Tenemos otra pregunta, padre. Nos dice Tesis Ochoa. Dice que saludos, padre, y buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo debo empezar a leer el catecismo de la Iglesia Católica? Mira, te estás refiriendo al catecismo que escribió el Papa Benedicto XVI cuando era el cardenal Ratzinger, ¿verdad? Mira, el mismo cardenal Ratzinger dijo que era como un jumbojet, pero para llegar a los pueblitos hay que llegar en una avioneta, un helicóptero o en un burrito. Entonces, no quiere decir que lo leas de principio a fin, porque incluso está en orden alfabético y analítico, que es más que nada un libro de consultas sobre diferentes temas. Es un libro que es esencial en el hogar, que deberían de tener todos, que ahí habla de todos los temas y que no es como el catecismo de los niños como se nos enseñaba, ¿no? Preguntas y respuestas. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. No, más que nada es un libro de consulta. Cualquier cosa que tú tengas duda, por ejemplo, sobre los horóscopos, busca ahí lo que dice. Sobre el trato a los homosexuales, busca ahí lo que dice. Y te vas a dar cuenta de que realmente habla de una forma maravillosa en el cual dice son hijos de Dios y son dignos de respeto y de dignidad, que no se les puede negar en ningún momento, ¿ok? Y habla acerca del horóscopo, o de las supersticiones, de las pulseritas rojas del mal de ojo, que es un pecado usarlas, entiéndanlo. Así que fuera sus pulseritas rojas, porque están ofendiendo a Dios. Y me di cuenta que ahí en la librería las tienen, retírenlas de ahí. O cuando fui, yo les dije, retírenlas, es pecado. ¿Por qué? Porque es utilizar a Dios o reducirlo a una superstición. Nosotros, los católicos, no podemos ser supersticiosos. Es pecado. Y además trae mala suerte. Yo por eso toco madera. Y ser supersticioso trae mala suerte. No. Se trata de confiarnos a Dios. El usar un hilo rojo, aunque traiga la medallita de San Wilmas el Petatero, o Santa Petra la Callosa, o de quien sea, no, eso es brujería. Y la brujería, lo que hace el chamán y demás, es querer forzar la naturaleza y a Dios a que haga la voluntad de uno. Las imágenes, los crucifijos, las medallas, los escapularios no son amuletos ni deben de usarse como amuletos, sino que deben de ser un signo de testimonio y de signo de amor y de fe a Dios, a la Virgen María, a los santos a quienes nos encomendamos. Pero no por traer una medalla o un escapulario te va a salvar del mal de ojo. No, el mal de ojo no existe. Ahora que fui a Turquía, el signo de Turquía es un ojo azul, redondo, y pregunté qué significaba y era precisamente para protegerse del mal de ojo. O sea, es una superstición de que alguien te ve con malos ojos y te va a hacer daño. No es cierto, ¿ok? Tampoco el vudú, que te hacen una figura así que se robaron un cabello tuyo y se lo ponen al muñequito y te clavan ahí alfileres y todo y que por eso te doy la cabeza o el corazón o demás. Es mentira. Ahí tengo por ahí un muñeco vudú que me hicieron para hacerme brujería. Y vale gorro, vale sorbete. Es decir, la brujería en tanto que no te den algo a beber o a untarte o a oler, todo está bien, porque lo que te dan para tomar o oler o demás, entonces eso sí es peligroso porque tiene sus efectos venenosos o medicinales. Es como
Las medicinas de hoy surge precisamente de la hierbería de antes, pero lo que son invocaciones y demás, si tú eres una persona, un hijo de Dios, no te va a afectar. Si es que realmente tienes fe, las brujerías te hacen los mandados. Es decir, más que nada funciona por la ignorancia y la superstición y la sugestión de la gente. ¿Ok? He dicho, basta, voten por mí para presidente. Claro que sí, padre. Pues que mire qué bien, pues son mucha enseñanza y qué bueno que nos ilustra, porque eso sería una buena pregunta para hoy, que no nos hicieron, pero yo creo que sí, muchísimas personas traen esas pulseritas rojas, negras, verdes, dependiendo de la devoción que tengan, parece que son tipos de devocionarios, pero si van con otro sentido, ¿no? Sí, lo que es usar amuletos y demás, o consultar el horóscopo y todo eso, no funciona. Mira, cuando estaba en la XCW, en el mundo de la mujer con Janet Arceo, había una que leía los horóscopos, y le decíamos los horroróscopos, y le preguntaba, ¿y a poco de veras consulta los astros y todo? Dice, no, hombre, doy buenos consejitos a todo, son muy ambiguas las cosas, ¿no? Si tienes una actitud positiva, hoy va a ser un día magnífico para ti, Tauro. No te hagas taurugo, y busca realmente empeñarte a los estudios. Hoy es un buen día para progresar. O sea, eso, sea para Tauro, Virgo, Libra, Escorpión o lo que sea, le atinas, ¿no? Pero son predicciones muy ambiguas y ni consultan los astros ni nada, es una buena onda, ¿no? Pero como diversión está muy divertido. Luego me ponía a leer los horóscopos como Walter Mercado, Sagitario. Si te, basta, ya no vaya a entrar un aire y se me pega. No, en No hay fin, que caer, padre. sí, son charlatanerías, hombre. Bueno, ¿qué más? Pues es difícil, padre, de pensar que solo son 12 horóscopos y somos millones de personas y todas vamos a estar, a todas nos va a pasar lo mismo, ¿verdad? Mira, de hecho, influye mucho el tiempo en que naciste, invierno, verano, primavera, otoño, para influir en tu temperamento y en tu forma de ser. Depende mucho si la luna afecta el mar y causa las mareas, al igual que el sol. Ten en cuenta que nosotros somos 70% líquido, somos agua. Entonces ten en cuenta que también afecta nuestro cuerpo. Entonces, de alguna manera, afecta si hacía frío cuando naciste, si era muy oscuro el tiempo, si había mucha luz, etcétera. Todo eso afecta en el ser humano desde nuestro nacimiento y crea, todo afecta de alguna manera. Entonces, ciertamente hay tipo de temperamento, modalidades y demás que influyen, pero no determinan, ¿ok? Entonces, por eso los sagitarios me caen a todo dar, porque son igual de despapallosos que yo. Muy bien. De alguna manera influye en el carácter, en el temperamento, pero no determina, ¿ok? Pero se puede corregir, ¿verdad, padre? Se puede educar. Temperamento. Fíjate que sí, es decir, el temperamento y la forma de ser, somos herencia de nuestros padres, la forma como nos hayan educado. Yo tuve una madre muy abusiva que me gritaba mucho, me golpeaba, me traumaba, pero tuve la determinación, bendito sea Dios, de decir, mi mamá ya no está conmigo, no tengo por qué seguirme diciendo que soy un incapaz, que yo no puedo, que yo no merezco, etcétera. Yo no tengo por qué tenerle miedo a nada. Y empecé a retarme a mí mismo, bendito sea Dios. Pero también me llevó a ser rebelde y todavía sigo siéndolo. Pero ahora mi rebeldía es más diplomática y más por los medios correctos en lugar de hacer berrinches, ¿no? O sea, cada quien es dueño de sí mismo y es capaz de formarse.
pero influye mucho lo que leemos, cómo nos alimentamos, y cuando digo alimentarnos, no es solamente con la comida que entra por el alimento que entra por la boca. Nos alimentamos de lo que escuchamos, nos alimentamos de lo que leemos, de lo que vemos. Alguien que está oyendo el rap, hip hop y música de banda, de pum, 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 pum. Gente que es el efecto del cerebro que se queda en un ritmo violento y agresivo. El hecho de ver películas de violencia o de narcotraficantes. Hay un canal que pasa puras películas mexicanas. Yo pensé que iban a ser buenas películas como Simitrio o Macario o algunas cosas así. No, hombre, puros de narcotraficantes y drogas y todo el mundo con ametralladoras y demás. Entonces piensan que es lo más natural. Es decir, el cerebro no distingue lo que es verdad a lo que es ficción. Y entonces acabamos considerando que es lo más normal. Si oyes ofensas y gritos y todo eso, es la forma como tú te acostumbras a pensar que es lo normal. Entonces hay que saber educar nuestro cerebro y nuestra mente. Si solamente te dedicas a las cosas de Dios y no oyes otra cosa más que alabaré, alabaré y alabanzas y todo, y mucho golpe de pecho y no ves películas porque ay, son pecaminosas, ni ves, etcétera, eres un mocho. Mocho significa incompleto. Necesitas crecer. Si eres cristiano, necesitas conocer la cultura. San Pablo era un hombre muy culto y supo cómo llegarles a los griegos que eran muy educados. Y es decir, necesitamos conocimiento, cultura, y la cultura es, aprende a escuchar el hip hop, el rap, la banda, aprende a escuchar Beethoven, aprende a escuchar Juan Manuel Serrat, aprende a escuchar diferente tipo de música. O sea, ten un conocimiento general de la música y vas a tomar preferencias y a rechazar lo que no es correcto. Aprende realmente a estudiar, a leer. Es muy importante. No es solamente lo que ves en el Facebook. Aprende también a tomar algún libro y si puedes, cómprate un buen audiolibro de obras clásicas. Ahorita estoy escuchando de mi amigo JJ Benítez, El caballo de Troya, finalmente lo estoy leyendo, lo estoy oyendo en audio, porque no tengo tiempo para sentarme a leer, entonces mejor cuando voy manejando lo voy escuchando. Pero vale la pena tener una cultura general. Entonces, por favor, cámbienle a ese canal de telenovelas o demás y vean también Discovery Channel, vean también otros canales History Channel, el canal de historia. O sea, cultívense, es muy importante eso. Muy bien, padre, para no cometer errores, ¿verdad? Tenemos Así. otra pregunta, yo creo que es la última porque el tiempo se va. Y dice que fue a ver el Cristo roto a México y compró una herradura en la iglesia. Le dijeron que la comprara para que no le faltara el dinero. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la iglesia católica vende esas cosas? Yo creo que no es la iglesia católica, son los encargados de la librería parroquial, como aquí en la librería de Unidos por Cristo y María, que tienen cordones rojos, que es una Negros, herejía. azules y verdes, entonces. Bueno, entonces aguas, no participemos en esa brujería, ¿ok? Sí, más bien los encargados de la librería parroquial son los que meten la pata en ese sentido, ¿ok? Entonces, la herradura no tiene nada que ver para tener dinero, ¿verdad, padre? Pues a menos de que se la pongas a tu caballo, pues. Y le ponga a trabajar al caballo, ¿verdad? Ajá. A menos que con el caballo se vaya a trabajar y con eso gane el dinero, ¿verdad? Sí. Bueno, padre, pues nos dio mucho gusto y qué bueno que comparte con nosotros en esta campaña de ofrenda que estamos muy bajitos, estamos apenas en 8,000 y la cerramos el viernes, estamos bajos, padre, pero confiamos en la obra de Dios y esperemos que Dios... ¿Cuánto tienen ahorita? 8,000. Uy, faltan por lo menos 10,000 si quieren que esta estación siga funcionando, porque 12,000, son padre. 18,000
dólares los que se pagan mensualmente para los derechos de uso de las estaciones transmisoras que se tienen, las frecuencias. Entonces, 18,000 mensuales, así que no se ajusta todavía para pagar esto, así que, por favor, mis queridos radiovidentes, si hay 18 radiovidentes que nos están viendo y cada uno de ellos se mocha con $1,000, ya lo hicimos. Bueno, 10, si padre, ya tenemos 8, nos faltan 10. O si hay 1,000 radiovidentes y se mochan cada uno con $10, ya le hicimos, ¿ok? Claro que sí. Bueno. Esperemos en Dios que sí. La campaña se termina el viernes y esperemos en Dios que para cuando llegue la hora santa ya podamos decir misión cumplida. Bueno, pues ánimo, échenle ganas y móchense con la feria, no sean tacaños. Pues sí, porque si no, después usted tampoco sale para el otro mes, padre. Porque vamos a no digas eso porque entonces ya no van a cooperar. Pues es que tienen que cooperar para que sigan las transmisiones y para que siga todo, ¿verdad, padre? Así es que somos muy optimistas y sabemos que sí vamos a llegar porque tenemos un pueblo muy generoso y que quiere mucho esta radio. Si no dan dinero, mi programa va a durar 5 horas, así que más vale que cooperen. Gracias, padre. Muy bien. Muy bien, padre. Sí, lo vamos a hacer, vamos a tratarlo. Bueno, ya vámonos, ¿no? Usted dijo, el programa es suyo. Pues no, porque luego sigue otro y luego me corren. Cuando usted disponga, le queda un minuto, padre. Sí, porque luego sigue otro programa, así que claro, le queda un minuto a usted. Así es que en un minuto usted sabrá lo que hace. No, pues me da mucho gusto haber estado con ustedes y ya saben que los quiero un chorro y 2 montones y por favor, móchense con la lana, no sean gachos. Pero ya, ¿quién va a estar mañana como conductor? Mañana como conductor a esta hora creo que es María Zúñiga. Muy bien. Pues ahí ya estaremos mañana con María. Y que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les acompañe y les bendiga. Hasta la vista, babies. Claro que sí, padre. Igualmente también para usted, que el Señor le bendiga y le lleve por buen camino y le dé licencia de regresar mañana en el mismo canal y a la misma hora, con diferente locutor, pero aquí va a estar. Gracias. Chao. Ok, nos llegó una pregunta de último momento, pero esa va a ser para mañana, padre. A ver, échatela, total. No, ya no está, no la pusieron. Así es que no la alcanzaron a poner. Entonces mañana se la pones a María, ¿ok? Mañana que la vuelvan a poner. Gracias, padre. Dios lo bendiga. Bye. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.